Bueno, buenas tardes, espero que estén muy bien a todas las personas que también están aquí en Zoom. Vamos a empezar la charla de cierre del evento presencial de nuestro primer libro, de Plata Quemada, de Ricardo Piglia. Para quienes están en Zoom pueden enviar las preguntas con la función de Q&A. Cualquier inquietud la pueden comentar directamente por allá y pues estaremos tratando de irlas conversando aquí durante la charla. Les recuerdo que hoy estaremos junto a Tatiana Niño. Ella es coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer de la oficina aquí en Colombia y nos va a estar acompañando como experta invitada para esta primer cierre de lectura, ¿no? Ya oficialmente cerramos este libro, cerramos el ciclo de Plata Quemada y bienvenida, Tatiana. Aquí está la cámara, si le Ahí quieres ver. está. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están acá y a las que están conectadas por Zoom. Mi nombre es Tatiana Niño, como lo mencionaba Paulo, y hoy vamos a hacer el cierre de lo que fue, yo creo que el primer acercamiento al club de lectura con el libro Plata Quemada. Entiendo que ya pues, hubo una primera sesión virtual en la que trataron ciertos temas, entonces voy a empezar presentando generalidades. Si quieren interrumpirme, simplemente me dicen y vamos hablando para entrar ya a la discusión. Entonces, si quieres, sí. Lo primero es, yo creo que hablar del autor vale la pena, sobre todo por el estilo narrativo que pudimos ver en este libro. Yo creo que a varias personas de pronto nos costó leerlo, o si algunas de las formas en las que escribe el autor no son tan sencillas, entonces vamos a hacer como un breve contexto de quién es Ricardo Piglia. Él es un argentino que nació en el 41 de 2017. Es un clásico de la literatura actual, pero además tiene una mezcla de profesiones que nos permite entender por qué escribe como escribe. Y es que él es primero es historiador, entonces por eso le encanta el detalle y busco ir al detalle. También es crítico, es ensayista, fue docente y le gusta mucho la novela autobiográfica. Y eso nos permite entender un poco por qué esta mezcla de por qué él escribió así, porque le importaba el detalle, pero también lo que pasaba por la cabeza de cada uno de los personajes del libro, pero también el ser tan crítico de ciertas posturas del contexto de Argentina y de Uruguay en ese momento. Que es importante saber de él, que él fue exiliado durante la dictadura de Onganía. Esta es una serie de dictaduras cívico-militares que hubo en Argentina, sobre todo después del peronismo y antes de Videla, en las que digamos que las fuerzas militares de Argentina estuvieron divididas en dos, los bandos azules y los más liberales, por decirlo así. Y Onganía hacía parte de esos bandos azules y Piglia tuvo que salir exiliado en esa época y solo vuelve hasta el 2011 a Argentina. Que es interesante que Plata Quemada hace parte de las primeras obras literarias de Piglia. Entonces van a ver que los relatos del inicio no son muy similares a los que escribía al final de su vida, pero Plata Quemada sí tiene como ese estilo narrativo que, como de novela negra, de novela policial, novela negra pues porque es un drama de un crimen que al final queda un poco en el suspenso de qué pasa con Malito, pero también novela policial porque le interesa mucho el tema como lo vimos al final del libro, ensayo y autobiografía. Un dato importante que lo hablaron en la primera sesión, pero solo para recordarlo, Ricardo Piglia construye todo un alter ego que es Emilio Renzi. Él se llama Ricardo Emilio Piglia Renzi. Y él construye este alter ego y es muy interesante porque es la construcción de todo un personaje que le empieza a incluir en varias de sus obras. Entonces, no sé si se acuerdan que al finalizar Plata Quemada está pues este periodista que se llama Emilio Renzi, haciendo un poco una alusión a él. Y pues no es la única obra en la que lo hacen varias, y al final pues él redacta los diarios de Emilio Renzi. Y como van a ver, pues también ha ganado un montón de premios, tanto en América Latina como en Europa. Entonces ha sido muy reconocido. No sé si hasta que hay alguna duda o seguimos. No, yo creo que sigamos. Sí. Complementar también que Ricardo Piglia también es muy, muy, la vez pasada, era una persona muy
quizá afincada en todo el tema de la teoría literaria, es una persona que continúa mucho un legado de escritores como Jorge Luis Borges y es Ujú. muy relacionada a la tradición de la literatura argentina y también hace un trabajo muy interesante en cuanto al análisis. Ricardo Piglia tiene un texto muy interesante, creo que son las 10 tesis sobre el cuento, donde él hace como también un análisis bien completo sobre cómo es la construcción narrativa de, pues, de una ficción corta, de un cuento. Entonces, nada, yo creo que continuando y complementando lo que vimos la sesión pasada, no solamente es un escritor que domina muy bien el lenguaje entendido también como algo sonoro, como con cierta expresión, con cierta sensibilidad por cómo hablan las personas y por cómo son los diferentes registros. Ricardo Piglia presenta personajes que son llenos de matices, es por esto, porque tiene una forma muy interesante de estructurar su lenguaje y también porque tiene una fuerte influencia de la novela policíaca, como decía Tatiana. Entonces, digamos que eso también se nota mucho, mucho en Plata Quemada, ¿no? Es un trabajo muy, muy interesante, no únicamente con el trabajo de la ficción, sino también con un cierto ritmo, ¿no? Con un cierto, una sensación de premura, con la sensación del crimen y todo esto. Me parece que es súper, súper interesante. Así es. Ahora hablemos como de las generalidades de Plata Quemada, que pues yo creo que todos lo leímos, pero para hacer un barrio general. Como él lo menciona al final del libro, él inicia su escritura casi 30 años antes, pero lo publica hasta el 97. Y es una novela policial, entra en duda y lo discutieron la sesión anterior hasta qué punto ficción y realidad, que él trató de apegarse lo que más pudo a los hechos con base en las crónicas y los periódicos de la época, pero que aún así él incluyó hechos de ficción y personajes de ficción como Emilio Renzi, por ejemplo. Es una novela policial que se basa en una historia real de un robo millonario a un banco en la provincia de Buenos Aires, los ladrones huyen a Montevideo y el operativo captura dura como más de 15 horas. Claro que cada capítulo, como ustedes lo vieron, pues es en detalle. El género literario es una novela alegre, policial y sobre todo suspenso psicológico. Y aquí yo creo que fue uno de los temas que más me llamó la atención a nivel personal, porque hace muchos saltos en el tiempo con el propósito justamente de ese, de hacer un análisis psicológico de cada uno de los personajes. Y eso nos permite tener esa discusión de pues perpetrador o víctima, hasta qué punto pueden ser ambas y por qué razón el perpetrado, como en este caso los ladrones, llegan a donde llegan. Entonces, creo que es muy interesante esto del libro. Su lenguaje es muy coloquial, una jerga muy, muy argentina. Que yo creo que para los que no somos argentinos, de Sí, pronto nos costó un poco, sí, pero que también es muy interesante porque nos permite entender de dónde viene el autor, en qué contexto se escribe, no es un contexto, una jerga argentina de un nivel alto, sino que realmente nos permite como imaginarnos el escenario, el contexto en el que se estaba llevando a cabo, muy metafórico, muy irónico también. Se ganó un premio y yo creo que para empezar un poco la discusión y es, hubo tres juicios que le hicieron a Piglia por haber escrito Plata Quemada. Uno no, digamos, no lo quise incluir acá porque tenía que ver más con el tipo de premio que ganó el libro, pero estos dos, el de Blanca Galeano y Claudia Dorda, sí. El de Blanca Galeano, por un lado, es por daños y perjuicios, y es porque cuando Piria publica esta novela, ella había mantenido su vida un poco en privado y las personas a su alrededor ni siquiera conocían en realidad cómo había sucedido. Es más, a Blanca Galeano le pasa que incluso su familia cercana no tenía idea de cómo se había desarrollado todo y esto la pone como en un sitio de expuesta al público de que sucedió en detalle. Y con Claudia Dorda pues pasa el tema de su papá, de Dorda, del énfasis que se le hizo en que era homosexual y un drogadicto. Entonces, quisiera como empezar aquí a preguntarles a ustedes, ya en la vida real, ¿cómo lo hemos sacado? ¿Cuál es el impacto de que una novela como Plata Quemada tenga hechos basados en la vida real, pero que Piglia decida incluir hechos de ficción? ¿Cómo lo ven ustedes? yo creo que eso lo hablamos
en la sesión pasada y era muy interesante como la mezcla de no saber hasta qué punto hay ficción y hasta qué punto no. Ricardo Piglia en el final del libro habla un poco de su definición de que realmente para él es una novela basada en hechos reales, una novela que no entra en la ficción, porque todo está tomado y todo es como de cierta forma reconstruido a partir de testimonios policiales, de los informes, de todos los temas de prensa. Sin embargo, hay algo muy interesante que hace él, y yo creo que eso es quizá lo que rompe el tema de que sea completamente de no ficción o en toda la regla de no ficción, y es insertarse en el libro. En el libro sale Emilio Renzi como un cronista, que es como su alter ego, o la forma en la que él como que usa la figura para empezar a narrar cosas y al mismo tiempo también empieza a narrar pensamientos de los personajes. Entonces, digamos que por la mera construcción de la novela, no podría decirse, o al menos yo no lo diría, porque eso ya es más una opinión personal, que es completamente ficción, ¿no? Que es completamente no ficción, perdón. O sea, hay cosas de ficción, hay cosas que ya dejan de ser como completamente apegadas a la realidad. Sin embargo, yo igual creo que lo grueso, lo valioso, lo importante dentro de la novela es quizá la manera en la que él entra a analizar los hechos, a seguir, por ejemplo, trayectorias de otras novelas como, no sé, A Sangre Fría de Truman Capote, que también como que va de una forma similar y es como narrar un crimen desde muchos puntos de vista, también entrar como a un análisis muy interesante de los pensamientos de las personas que participan y también de las personas que son testigos. Entonces yo en ese sentido, no sé si alguien opina algo distinto, pero sí creo que es quizá un híbrido muy interesante, ¿no? Que para mí la buena literatura se logra escapar de estas etiquetas. No se puede decir que es completamente no ficción, tampoco diría que es completamente ficción, pero sí hay algo muy interesante que está en una zona gris donde operan ambas cosas al mismo tiempo y pues que lo enriquece a la larga, ¿no? Si fuera una narración plana de los hechos, uno se podría perder y no ver, por ejemplo, todo lo que ocurre con Dorda, todo lo que ocurre con las personas que estaban dentro del edificio. Si nos apegamos completamente a la realidad o a la verdad como tal, nos perdemos eso, que es quizá algo muy interesante y es el matiz que hace Ricardo Piglia de los pensamientos, de tener cada personaje con un lenguaje distinto y una forma muy especial en su construcción. Así es, yo creo que el final, cuando él aclara muchas cosas, es muy impresionante, diría yo, y le permite a uno entender que no solo fue un hecho totalmente ficticio, sino que hubo mucha base real. Dale. Sí, no, yo quería ir también por el lado precisamente del libro, y creo que nos plantea un problema interesante que desde la pasada, que yo estoy de acuerdo con Pablo, por ejemplo. No sé si es ya en la teoría literaria actual y sobre todo postcolonial y postmoderna, un debate superado, el debate de realidad de ficción, pero también considerar que todo el tiempo que ya está hablando con nosotros, por eso me interesa un montón que tú primero trajeras el género literario, porque eso ya nos pone en un contexto de ficción totalmente, sino que además trajeras como el lenguaje, esta idea del libro. Porque si te das cuenta en el epílogo, una de las cosas que hay es que tenemos que distinguir entre narrador y autor. No es Biblia quien nos está hablando, sino no deja de ser Renzi. Y precisamente, yo no sé, creo que les contarás un poco sobre precisamente estos dos juicios, pero lo que está novelado en esa parte del epílogo además es ficcional, ¿no? Entonces eso es muy interesante. También está lleno de simbologías, entre él, por ejemplo, un montón de cosas que apelan a la simbología de la llegada del capitalismo y contra el capitalista propio de la trama de la novela. Entonces sí, yo creo que a la larga es una pregunta de pronto superada, si es realidad o ficción, pero además es una cosa en la que uno sigue cayendo y engañándose y que yo creo que eso lo pega conmigo. Sí, también yo creo que hay como lo mismo que dice Penélope, yo no creo que eso sea un debate superado, yo siento que hoy, al sol de hoy, aún hay obras donde la gente está preguntándose si esto es ficción o si no lo es. Se me ocurre, por ejemplo, Emmanuel Carrer, que tiene todos sus libros basados en no ficción, donde supuestamente no hay nada
distinto a su opinión, pero todos estos libros están narrados desde él como una primera persona, entonces sí se puede decir que objetivamente no hay un punto de ficción porque todos son opiniones, son perspectivas, son hechos que se van juntando. Pero me parece muy interesante la fuente de Penélope porque a la larga sí hay un trabajo irónico. Piglia viene de una misma línea de escritores como Jorge Luis Borges, incluso con ciertas influencias de James Joyce, donde hay como cierto juego con la persona que está leyendo y donde también hay como, no sé, diría como ciertos guiños escondidos, ciertas formas que si uno las pasa por alto no se da cuenta del chiste, pero que para alguien que quizá tenga cierta curiosidad, por ejemplo, en la teoría literaria o que tenga cierta curiosidad como ya en un tema más teórico o académico, ahí empieza a importar un poco más. A la larga, Toni Morrison decía que las definiciones pertenecen a quienes definen, no a los definidos. Entonces aquí el tema es que a la larga es muy difícil catalogar la novela, al menos para mí sigue siendo difícil. Creo que todas estas etiquetas me quedan, pero creo que ninguna le queda por completo, como que salta entre una cosa y otra, y eso es como lo más interesante para mí, al menos como desde un punto de vista teórico. Así es. ¿Sí? No, tal vez desde el punto de vista de la teoría literaria, la distinción entre literalidad y especialización puede ser más zanjado. Desde luego, la pregunta jurídica es mucho más interesante, ¿cierto? Porque me parece que está muy lejos de oscurecer. Es decir, es imposible que, bueno, primero, es imposible que cualquier construcción, así sea, con la intención simplemente de registrar, sea totalmente neutral. Por lo tanto, cualquier construcción de la realidad, así sea por historia, pues, tendría algo de ficción. Y a la vez cualquier ficción, para ser verosímil, tendría que tener algo de realidad. Y luego, la actuación en la vida social de hecho de participar de la historia, aceptar vivir la vida social, de alguna manera lo convierte en un personaje. Y al ser protagonista de una historia, pues está sujeto a la serie de interacciones. Si yo voy y a saber este edificio que hay enfrente, pues yo misma quería convertirme en un personaje y me he querido volver objeto a cualquier narrador. Y eso parece muy interesante en la teoría, pero claro, cuando uno menciona a los y hace una caracterización y lo hace, lo veo bien. De modo que se queda en el soviético. Es que se plantean cuestiones sobre hasta qué punto hacerlo es un acto abusivo. Y si yo fuera después, no sabría qué responder. En este caso, pues les cuento que, por ejemplo, Blanca Galeano no le ha contado a su hijo quién era el papá, ¿no? Y el papá murió pues, en el operativo de captura. eh, y el hijo más o menos se entera con el libro. Entonces, igual lo que dijeron la justicia fue que la tenía el derecho a la libre expresión. Entonces, se resolvió de esa manera y digamos que no hubo algún tipo de reparación de ninguna de las dos personas, por lo que se dijo de sus familiares directos, de ninguna manera. Entonces, también aquí lo que quiero mostrar es, podemos tener esa discusión de ficción o realidad, pero igual va a tener un impacto en la realidad, sobre todo cuando se tratan temas que sí pasaron. Sí, yo siento que es muy entendible que las personas se sienten o están impactadas de esta novela y se sienten pues, justificadas para demandar a Piglia. Como de un nivel personal es muy entendible, ¿no? Pero claro, al final explica que es ficción, entonces ese conflicto me hace súper interesante pensar en esto, porque no sé cómo, hasta dónde llega la ficción y como igual los impactos que pueden tener en la vida real de las personas. Es interesante. Exacto.
No, me impresionó mucho la descripción de la mente del asesino, la de psicología, cómo piensa, cómo siente el asesino. Eso fue, y uno se meta en esa mente y lo describe así. Sí. Sí, yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta que va justamente a quien... Sí, antes de eso yo quisiera Ah. tocar el tema del Premio Planeta, porque también es como este tema que es un poco casi un chisme literario. Sí. A Ricardo Piglia esta novela le consigue el Premio Planeta. El Premio Planeta es algo que se organiza desde hace bastantes años, lo organiza la editorial Planeta. En este momento creo que es el premio literario con mejor bolsa en el mundo, si no estoy mal es $1 millón. Pero tiene un problema y es que el Premio Planeta se otorga, no sé si en ese momento estoy casi seguro que sí, a manuscritos, no se otorga a libros publicados. Entonces, digamos que se hace un envío completo de todos los libros a la editorial los revisa con un jurado, digamos, de cierta forma secreta, y al final deciden qué novela gana el premio sin decidir quiénes más concursaron, sin saberse qué otras novelas lo hicieron. No sé si Tatiana quiere ampliar sobre eso, pero de lo que yo entiendo de la historia es que Ricardo Piglia gana el premio y otra de las personas que participó demandó la editorial y demandó el premio porque Ricardo Piglia en ese momento tenía una vinculación laboral con la editorial Planeta. Entonces digamos que eso hace que al final tengan que quitarle el premio, digamos que se retira y se queda un poco la incógnita sobre todo este tema y sobre también como la transparencia que tienen estos premios. Aún hoy en día el Premio Planeta sigue siendo muy cuestionado, igual que otros premios como por ejemplo el Alfaguara. Esto es algo muy común en la literatura en español, y es que se siguen entregando con sobre cerrado, por decirlo así. No se sabe quiénes concursan, simplemente es como un trabajo editorial y bueno, digamos que Ricardo Piglia no se salva de esto. Ahora, sigamos. Sí, yo quisiera empezar con esta pregunta muy general y es cuál es su opinión general del libro, tanto en la forma de escritura como en la forma en que se aborda cada personaje, como la trama en sí. Yo coincido con Silvia en que para mí fue bastante perturbador muchas veces cuando se metía en la cabeza de cómo pensaba cada uno de los asaltantes. Recuerdo mucho un relato que para mí fue impactante, no sé si era de Dorda, pero era cuando contaba que estaba en la cárcel y que realmente en la cárcel solo puedes dedicarte a pensar y pensar, pero particularmente cuando decía que pensaba, que recordaba a las niñas del jardín en el que estaba y recordaba cómo le generaba ese deseo sexual. Entonces, para mí fue muy impactante, por ejemplo, esa descripción, porque además Frida tiene la capacidad de hacer una manera realmente muy detallada y que te permite como adentrarte en el espacio, en la cabeza de cada uno de los delincuentes, etcétera. Entonces, para mí en general, fue un libro que sí me confrontó mucho a nivel de términos psicológicos. Creo que, por ejemplo, me hubiera gustado, por ejemplo, que andara también más al final del operativo, como es todos estos sentimientos que se promueven alrededor de que ellos quemaran la plata, pero creo que fue bastante como rápido. Entonces, pues esas son como mis opiniones generales, no sé ustedes cómo lo vieron. Me parece a mí que es una no, bueno, es un libro, para no decirle novela, tampoco sé si es una novela como tal, que además de tener como una crítica social muy fuerte y un componente muy interesante sobre cómo se estructura su sociedad, cómo habla, por ejemplo, en brutalidad policial, cómo habla, por ejemplo, o cómo muestra, más que hablar, todo el tema de cómo la prisión, que no es restitutiva, no funciona bien, sino que empeora a las personas que terminan enfrentando sus penas y enfrentando pues todo el tema penitenciario. Em, y que además de eso también genera muchas preguntas sobre el valor de ciertas cosas. Una de esas es el dinero, sobre cómo lo vemos, cómo lo representamos. Muchas veces, y yo creo que una de las grandes charlas que tuvimos en la primera sesión fue un poco cuál era el rol del dinero. Ricardo Piglia, por volver a eso, dice, quemar plata es un acto de canibalismo. Y es de nuevo cómo entender y cómo con tan poco puede mostrar de qué forma
el dinero, la plata, se vuelve como un asunto que va más allá de su utilidad y empieza a ser ya como un bien moral o algo que puede confrontar a las personas y hacerlas ver como lastimadas. La gente, si no estoy mal en la escena donde empiezan a quemarla, Sí. había personas molestas y había personas llorando porque estaban quemando el dinero. Entonces es como muy interesante porque a la larga no era plata de ellos, no era plata que les perteneciera, ni siquiera era plata pública, porque esto lo queman en Uruguay y la plata era argentina. Entonces como que es bien interesante la manera en la que Ricardo Piglia conecta esto, lo conecta también desde el principio con el epígrafe, donde dice qué crimen es robar un banco más que fundarlo, algo así, si no estoy mal, comparado con fundarlo. Y es todo esto, ¿no? Es un análisis muy curioso sobre cuáles son las prioridades o de qué forma nos estamos estructurando a la hora de mirar componentes como esto, ¿no? De mirar el dinero, de mirar también el crimen. A la larga, muchas cosas que pasan dentro de la novela se pueden analizar de otra manera, como el rol de las víctimas y de los victimarios. A la larga, los victimarios, como por ejemplo Dorta, terminan siendo víctimas en un proceso anterior, en un punto anterior de sus vidas. Ujú. Sí, ahí también es interesante, como justo cuando están quemando la plata y las personas están alrededor dicen, es que sí la dieron a una fundación, es que sí nos la regalaron, es que si fuera para los pobres, como que sería más legítimo, ¿no? Entonces yo creo que Ordano, Biblia nos plantea muchos dilemas morales a lo largo del libro en general. No sé a ustedes cuál fue como el que más les impactó o les llamó la atención, además de la psicología de Patricia. Yo creo que también los personajes secundarios son muy interesantes. A la larga, todas las personas que están como alrededor del libro, como alrededor del crimen como tal, son bien interesantes. Como por ejemplo, eh, la novia que tenía uno de los ladrones, por ejemplo, el tipo que tenía un sueño de abrir un restaurante en Estados Unidos y que empezaba con la idea de hacerse rico y todo esto. Estos personajes secundarios enriquecen mucho la idea general del libro porque a la larga, una de las partes importantes, y yo lo decía en la sesión anterior, de lo que se ve y de quienes terminan pagando el crimen son las personas que son como las extensiones las extensiones del crimen real, de las personas que lo planean, de las que son cómplices en la estructura de gobierno. Todo esto como que es muy interesante porque a la larga habla un poco de una estructura que es pues, social, ¿no? Socialmente es normal ver esto de que muchas veces en una banda delincuencial quienes caen no son los cabecillas, son las partes más bajas y a la larga la justicia que está operando no está operando realmente contra una estructura, sino contra las partes más vulnerables. A la larga, en todo el crimen, y Ricardo Piglia lo dice, había personas involucradas en el gobierno, en la policía, a personas que ya tenían las manos untadas que iban a permitir que la plata se perdiera y son las personas que no se encuentran nunca, como por ejemplo Malito. Malito, este personaje que al final del libro se desaparece, nadie sabe qué pasa con él, queda impune, listo, no se roba la plata, no pasa nada, pero tampoco va a la cárcel. Y esto es un poco lo que quizá Ricardo Piglia muestra y que es muy interesante y es como muchas veces la justicia opera de esta forma, opera de una manera muy quizás superficial, aunque bueno, es quizá una opinión mía más que un hecho, pero sí, va como un poco en esta línea. ¿Quieres decir algo también? Sí, 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 puede que lo haga por ese mismo lado, pero sobre todo quería rescatar comentarios porque creo que son comentarios súper valiosos y creo que nos abre a una forma de lectura muy particular de la obra y es muy interesante. Es como esta idea de que, y precisamente creo que Pablo señalaba un poco eso en una de sus intervenciones al principio, y es esta idea de que es una novela latinoamericana en un sentido muy particular. Y es el sentido latinoamericano por su muy claro, que podemos decir que es el sistema narrativo que se desglosa de Faulkner, si queremos entenderlo así. Entonces, claro, como que tiene una forma de narrar muy particular que es focalizada en los personajes. Entonces, las cosas que no se pueden meter en la cabeza de ellos, es decir, es una también, o sea, se mete en la cabeza, entonces, claro, entiendo que está pensando en ese estilo, pero además, como lo entiendo, lo justifico, ¿no? Entonces,
creo que esa es una de las cosas que están sacar para pensar la dicotomía, si queremos plantear si el individualismo, creo que puede ser más tema. Y pegarlo con las estrategias de narratividad que tiene el derecho en otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito judicial, o del tipo estratégico incluso, y es precisamente esa idea de tratar de poner al jurado o al juez en los zapatos del victimario para que entienda entonces, digamos, como cuál es su gran denunciación, podemos verlo así. Entonces creo que este comentario pues, nos pasa a todos y nos abre esa lectura focalizada, digamos, que está en la lectura. Y ahí yo quisiera que pasáramos a preguntarnos, sobre todo en la pregunta 3, ¿cuáles fueron los puntos en común que ustedes encontraron entre los asaltantes o los delincuentes? Cuando estaban leyendo, Bueno, como socialmente, sí, socialmente. no, yo creo que igual es un poco más de lo mismo, ¿no? Son personas que vienen como de ciertos contextos de mucha vulnerabilidad, son personas que tienen como mucha más facilidad para estar en contextos que son nocivos, por decirlo así. Dorda termina internado en la cárcel, sale de la cárcel y después termina metido en más crímenes, entonces como que es de por sí cierta vulnerabilidad y cierto desarraigo que tiene como de una sociedad que lo abandona un poco, lo descobija desde el principio. Y es un poco la misma historia con los demás. Digamos que una de las cosas que quizás se plantean es que uno de los asaltantes es inteligente, que es, no estoy mal, le dicen el compañero de droga, Vignone. Vignone es inteligente, es como el que guiador y lo hace. Pero a fin de cuentas es un poco la misma historia, ¿sí? Digamos, son otros tipos de vulneraciones, son otros tipos de falencias o de carencias que hay de una estructura social que facilita que se pueda replicar. Y lo mismo, y volviendo a mi punto anterior, los asaltantes, a diferencia de las personas que eran como los ejecutores a nivel intelectual de todo el plan, sí había cierta diferencia, ¿no? Como que las personas que estaban en la planificación, las que estaban como en toda la idea principal del crimen, son distintas, ¿no? Desde la forma de narrarse, desde la manera en la que se expresan, es como más estructurada, es un lenguaje un poco más menos coloquial, diría yo, tal vez un poco más fluido, que es lo que no pasa, por ejemplo, con Dorda. Y eso quizá es como la forma de Ricardo Piglia de mostrar que sí hay como una diferencia, no sé si social, no sé si financiera, pero sí hay algo como muy interesante en ese aspecto. Sí, a mí fue uno de los puntos que más me llama la atención y es entender que en toda sociedad hay como causas estructurales que nos permiten ver como estas desigualdades. Y yo lo asociaba mucho a que este tipo de relatos serían muy útil, por ejemplo, en un contexto como en el que estamos en Colombia, justicia transicional. Eh, Porque una cosa es que Pilia nos diga que estos robaron, lanzaron granadas, mataron gente, los mataron y capturaron, a que nos permita meternos en la cabeza de cada uno, ver que cada uno vivió injusticia social, y ya creo que pasamos al tema del siguiente punto. Porque en general no hubo un principio de garantizarle oportunidad de igualdad e igualdad de oportunidades a todos, no hubo un principio de subsidiariedad, no hubo la posibilidad de que todos empezaran, digamos, bajo un mismo punto, y no por esto se trata de justificar en sí lo que hicieron, sino de entender que en un contexto social complejo, que en el marco de lo que Piglia escribió estaban pasando por estas dictaduras cívico-militares, que había violencia policial post-peronismo, que obviamente estaban también cooptados por todo el tema de la drogadicción muy alta, incluso durante, estaban, digamos, escapando. Entonces, para mí este punto es muy importante y quisiera entonces volver al tema, del tema grande de la sesión y cuál sería entonces la relación con justicia social y el libro. ¿Qué entienden ustedes por justicia social? O si no es tan claro el término. Yo creo que quizá puedes darnos un poco tu definición. Listo, la justicia social se basa principalmente
justo en eso, como en la garantía de la dignidad humana y de la igualdad de oportunidades. Y una vez tenemos claro como ese concepto que en teoría lo debería garantizar un Estado de Derecho, entendemos por qué este libro encaja en el marco de la justicia social. Y es porque no hay una igualdad de oportunidades ni para los policías, ni para los asaltantes, ni siquiera para los uruguayos que estaban preocupados por la plata argentina. Entonces se vuelve la justicia social como un estado utópico al que debería llegar a un estado de derecho, pero en el que evidentemente no está, y mucho menos en una Argentina posperonista en el marco de dictaduras en las que incluso Piglia tuvo que exiliar. Entonces, mi punto es que más bien vimos una injusticia social a lo largo del libro que nos permitió leer eso y que yo diría que también hace parte de la realidad de muchos países latinoamericanos hoy en día, y eso que hemos avanzado después de varias dictaduras a lo largo de América Latina, pero que seguimos viendo esos rezagos y, por ejemplo, este tipo de injusticias sociales es lo que más causa este tipo de polarizaciones. Y recuerdo, quería mencionarles como una frase del libro, y es: la violencia es el lenguaje de los que no tienen nada más que decir. Y en este mundo solo los fuertes sobreviven, los demás son carne y cañón. Eran algunas de las frases que ellos mencionaban como todo el tiempo mientras estaban planeando con salir exitosamente de todo este robo. Entonces, para que veamos un poco el trasfondo de que primero no hay una base de igualdad, pero además segundo se empieza a perpetuar, y tercero empieza a generar un yo acá y ustedes allá, y eso es lo que hace es deshumanizar. Por eso en un punto en el operativo, cuando yo deshumanizo a mi enemigo, no veo la necesidad de que viva, por ejemplo, de no me importa qué tanto tengo que hacer, o ellos al final querían matar a Silva, por ejemplo, en Alfa. Entonces, como que veamos que tiene todo un contexto más allá de que simplemente nos permita ver lo que está en la mente de cada uno de los personajes. Sí, me parece súper interesante lo que estaban diciendo, pero de eso lleva a otra pregunta, y es si en realidad existe algún estado que sea un estado de derecho en el que haya constitución real. Porque claro, yo por ejemplo que estoy en experiencia, sobre todo en términos de esas cuestiones de pero yo creo que siempre es una utopía como por adelantar esta idea de eso. O sea, que igual hay construcción, pero que también hay por ejemplo, la misma idea de la banalidad del mal, que creo que es una de las cosas que está muy presente en este libro, y es de verdad, más allá del trasfondo sociocultural de los protagonistas, creo que hay como un reconocimiento de la inocencia de ellos dentro de sus acciones, como de la incapacidad de entender el mal y generar con esa acción. Entonces, como pregunta, creo que no puedo hacer. Yo creo que los ladrones, los asesinos eran solamente instrumentos de los que incitaron por ese crimen. No sé, los políticos, los policías que tenían la idea de hacer eso, y ellos solamente eran instrumentos. También eran, yo creo, como figuras utilitarias, siguiendo la idea de Silvia, de un sistema que necesita justificar cosas. A fin de cuentas, una de las partes que a mí más me impactó fue que en el inicio se hablara de que todo el operativo y de todo el tema policial que perseguía el crimen era no dejar testigos, sí, era más dar ciertos resultados. Entonces se dice que ellos no interrogaban, sino que directamente entraban a torturar. Entonces, como que esa es una de las partes más curiosas, yo creo, dentro de qué es lo que narra Ricardo Piglia sobre el poder y sobre también como las estructuras de justicia. Am, claro, todo lo que muestran de la policía, de cierta forma, es una policía que se estructura de una forma brutal, ¿no? Es la policía que decía que todos los ladrones eran peronistas,
o que hizo un operativo de más o menos cientos de uniformados contra 3 tipos metidos en un apartamento. Es como que de alguna manera también el retrato que hace Ricardo Piglia de la justicia, o más que de la justicia, es de los actores que hacen parte de la justicia, en este caso la policía, más que jueces y demás, no es un retrato optimista, no es una forma, por decirlo así, em, no sé si acertada, pero sí más bien como muy cruda. Es una manera de ver los policías y de ver también el poder de la violencia y de la fuerza de una manera muy rígida y también muy descontrolada, ¿no? Era como un estado que permitía que la policía tuviera poder de incluso irse a otro país a perseguir tipos y matarlos a todos a toda costa, ¿no? Y a las últimas, y hay algo muy interesante, y es el choque de la violencia que se expresa entre los ladrones y entre la policía. Ningún policía quería que los ladrones salieran vivos y la gente cuando logran sacar, si no estoy mal, es a Dorda al final, casi lo matan. O sea, ya a la gente no le importaba debido proceso, no les importaba todo un tema de juicio adecuado, no, querían era como cierta justicia y los criminales eran casi lo mismo, ¿no? Los criminales eran, bueno, ya sabemos que aquí nos vamos a morir, llevémonos la mayor cantidad de policías posibles en todo esto, ¿no? Entonces es como quizá una forma en la que Ricardo Piglia muestra eh, fragmentos o reflejos de su sociedad de una forma muy negra, ¿no? Muy pesimista, decir, bueno, aquí realmente no había nada que salvar, no había un momento de ternura, no había nada, era pues, sangre, balas, plomo, am, la brutalidad de una forma muy curiosa porque era como el resultado o lo que se estaba buscando al final dentro del libro. En algún punto ya ni siquiera les interesa recuperar la plata, les interesa simplemente ejecutar a los ladrones. Entonces yo creo que eso es bien interesante y siguiendo la línea de Penélope también es como de qué forma un Estado refleja esto y refleja la justicia y de verdad si esto es una utopía. Y no está tan lejos. A la larga lo que ocurre aquí no está muy lejos de temas de dictadura que hubo en Chile, de temas que ha habido aquí en Colombia hace menos de 20 30 años, de la manera en la que el Estado se relaciona para hacer temas de justicia. Entonces yo sí creo que es bastante crítico, pero además de ser muy crítico, am, no deja mucho como a favor de ni de Argentina, ni de Uruguay, ni de las personas que están en ese momento en las estructuras gubernamentales, que yo creo que eso me impactó bastante a mí. Creo que por lo que mencionas tú, el tema de cómo es deshumanista, es algo que se vive mucho hoy en día en el sistema penitenciario, no solamente en Colombia, sino internacionalmente. Para tener la posibilidad de hablar con una persona de un mando raso, digamos, del imperio, no puedes tocar el tema de derechos humanos, porque no creen en los derechos humanos. ¿No? Entonces, parte del hecho donde pues, son personas, son internas que están ahí, son personas que tienen todos los derechos y los ven como objetos. Entonces, la manera en la que tengo que responder es con violencia, está usando de poder, de la autoridad, y creo que haciendo como el análisis un poco también lo que se trata y lo que hablan los policías versus los ladrones, directamente. Pero a mí me gustaría complementar este tema de la despersonalización del otro, de la natural despersonalización de la persona que yo percibo como enemigo, ya sea porque es ejemplo de un sistema mental, ya sea porque es un delincuente, porque acá también se ve la propia deshumanización. Es decir, no es que yo vea al otro como un enemigo y lo despersonalizo, sino que la gente que yo soy capaz de ver el otro como un ser humano, yo mismo me despersonalizo. Por eso al final lo que vamos a ver es ira desatada, ira que no tiene ningún sentido, conductas que tal vez pudieran quedar más en un animal maravilloso en un ser humano. Entonces, también es la despersonalización, ya no de la víctima, sino la propia despersonalización. ¿No? ¿Cómo se ha construido
por su sentido la violencia por la ira, en la medida en que despersonaliza los demás. Es imposible despersonalizar a otros sin despersonalizar a mí. También, cuando ustedes mencionan el tema de los chicos, esta manera tienen la virtud de, mira, mostrarnos el mundo interno del delincuente. Y desde luego eso evita esa simplificación estúpida que el delincuente es un simple monstruo moral sin un interno, simplemente un animal público. Pero creo que tampoco es hasta el punto de convertirse en un discurso de justificación. Es decir, yo no estoy actuando. Antes uno podría pensar, si hay discurso de justificación, es para evitar la propia responsabilidad común. Yo necesito dar un discurso para evitar mi propia responsabilidad. Porque, pues, en últimas, porque yo creo que eso propicia son lecturas más complejas de los seres humanos que participan en las vidas sociales, ¿no? Bueno, ese acto está totalmente desmotivado, no hay nada que lo justifique, o por el contrario, acá encuentro una causa y está totalmente justificada. Creo que está más en plano de la explicación que de la justificación. Sí, y para nosotros, pues acá haciendo el análisis con calma, pues parece muy brutal. Pero en muchas teorías del conflicto, así es como se llevan a cabo las guerras al final. Cuando tú estás en un campo de batalla, por decirlo así, que se podría manifestar como no fue el operativo, y tú necesitas dar resultados ya, por decirlo así. Porque es que además hay gente alrededor que estaba viendo y que tuvieron que desalojar, por ejemplo. Entonces, es muy difícil como ser mucho más racional, tanto para los asaltantes como para la policía, sin justificar a ninguno de los dos, pero sí se vuelve un tema de no me importa qué, con tal de lograr el objetivo. Y eso es la base de los enfrentamientos, sobre todo en las guerras muy violentas, y es, no me importa si es con minas, si es con una metralleta, si es con bombas, si es con lo que sea, porque mi objetivo se tiene que lograr el punto, además porque te empiezas en una fase de desgaste, ¿no? Que fue lo que empezó a pasar, o sea, les llovía, se calmaban, les botaban cosas, lograron entrar, lograron abrir un hueco, pero tú entras en una fase de desgaste de, ya, o sea, dale al Lo que me hace pensar en pues, podría tener una conversación sobre el modo en cómo analizar los conflictos internos, ¿no? Y es que tú estás comparando estos asuntos que claramente no es una acción bélica en el sentido tradicional, ¿no? Diciendo, esto obedece a la misma lógica bélica, eso produce el mismo cambio antropológico que produce una guerra, con lo que esa distinción tan ficticia a veces entre lo interno, más que el interno, entre lo bélico y lo policial, parece desdibujarse. Ahora, eso es la experiencia de países como Colombia o México, que tenemos asuntos que en principio parecen policiales, pero cuando uno los analiza, aquí lo que estamos viendo es una mini guerra, es decir, la guerra se ha toda una circunstancia que o sea, ni siquiera estamos en sediciones. Es una frontera interesante. Sí, también yo creo que hay dos cosas que me gustaría a mí resaltar dentro del libro. Una es un poco quizá la antesala que es esto, que es este crimen a la siguiente dictadura. Esto ocurre entre todo el tema de Perón y son los años intermedios, por decirlo así, los 2 años de transición, o la época en la que Argentina tiene como un periodo bien curioso de, no sé si paz, pero sí como de cierto movimiento político. Y todo esto, todo lo que ocurre aquí, toda la forma en la que los criminales se ven como tan asfixiados y al mismo tiempo en la que la estructura estatal
tiende también a ser como esa asfixia de una forma consciente y con mucha intención, es quizá como un pronóstico de algo que pasa después, ¿no? Claro, Ricardo Piglia escribe este libro y lo publica más o menos a comienzos del 2000, de los 2000, creo que es 2002, 2003, si no estoy mal. Mentiras, no, 97 fue el premio, sí. Claro, ya ha pasado la dictadura de Videla. Pero viendo hacia atrás, y yo creo que la mayor parte de los conflictos se deben entender así, con varios años en los que el tiempo como que logra asentar todo. El libro de cierta forma, o lo que pasa en ese crimen es un poco la anunciación de lo que va a pasar después en Argentina. Es un estado que es asfixiante, un estado que al mismo tiempo justifica sus formas, justifica su trabajo para obtener resultados y también justifica su brutalidad a partir de ideales políticos, ¿no? Volver a lo mismo decir, bueno, es que todos los criminales tienen que ser peronistas. Es un poco lo mismo que va a pasar después, es un poco lo mismo que empieza a ser la persecución, que empieza a ser las desapariciones, que empieza a traer otras obras, por ejemplo, de Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, que va como un poco en esta misma línea de narrar. No sé si eso cuenta como terrorismo de Estado, pero sí como cierta brutalidad. Y yo creo que se puede aplicar casi a cualquier caso, ¿no? Como luego del tiempo, Ricardo Piglia se toma bastante tiempo para volver a los hechos y darles como su narración. Y yo creo que eso es lo que hace que el libro se sienta, si no equilibrado, al menos un poco justo. Se muestra a los victimarios como víctimas en ciertos momentos y se muestra también el rol que tiene el Estado como un victimario muy consciente. Yo creo que eso sirve más, diría yo, en Latinoamérica para analizar casi cualquier conflicto con el tiempo y quizá va a ser lo que nos pase aquí en Colombia en unos 10 años, si no es que ya nos está pasando. Y es empezar a pensarnos de una forma más objetiva, a decir, bueno, esto no es malos contra buenos, sino es buenos que hacen cosas malas, malos que hacen cosas buenas, malos que son malos como un objeto de algo, y también quizá un poco a lograrnos quitar estas categorías que quizás son muy reduccionistas de lo que realmente está pasando. Para no extenderme más, Ricardo Piglia sí hace juicios dentro del libro, pero no son juicios de valor respecto a las personas, a lo que está ocurriendo. Nunca dice, este es malo, este es bueno, este sí es un ladrón, este es un policía justo. No, realmente es más como una construcción de actores que son eh, una gama tonal entera de cosas en las personas. Él cuenta un poco la historia de los policías que estaban involucrados, cuenta quiénes estaban metidos en temas de corrupción, cuenta también como partes que son tiernas y partes que son muy humanas dentro de las personas que estaban metidas en el conflicto. Y yo creo que pensando en justicia, y esto ya quizás es muy idealista, pues a un futuro la justicia debería verse como de esta forma, ¿no? Contemplando el matiz en los hechos y el matiz dentro de las personas. Pero ya creo que avanza bastante más. Propositivo para los... Sí, sí, sí. Permiso, yo intervengo. Yo creo que dentro del libro se ven dos perspectivas claramente y es, uno puede analizar eso desde un contexto como criminológico, pero yo creo que de alguna manera se habla de eso, porque bueno, yo soy yo y mis circunstancias, ¿cierto? Pero pues de alguna manera eso se ve anulado cuando el aparato estatal entra a ejecutar, a buscar resultados. ¿Cierto? Cuando el aparato estatal entra a buscar resultados, pues entra con una presión que lo hace pasar por encima de todo. A mí no se me hace que sea algo tan reducido solo a Latinoamérica, porque si nosotros vemos desde Estados Unidos, Europa también en determinados puntos también tiene, o sea, el aparato estatal siempre tiende a salirse de los límites que le pone la normatividad intenta como detenerlo, pero de todos modos, siempre cuando se buscan resultados, la norma simplemente se vuelve un instrumento para cumplir un fin. ¿Sí? Y digamos que los operadores, lo que son los operadores militares, los operadores de inteligencia, todo ese tema, pues siempre se ven como en un punto gris, ¿cierto? Y siempre buscan situarse en un punto gris con la finalidad de aprovecharlo. Y pues en realidad, por lo general, buscan, digamos que los estados buscan desarrollar cierta normatividad para que se puedan mover en un espacio cómodo
y de esta manera pues puedan lograr las finalidades que se les proponen. Yo pienso que de alguna manera es como un enfrentamiento desde una visión de pronto de un Estado de Derecho y una visión criminológica, que siempre hay como una tensión permanente entre esos dos puntos de vista, pero que a la hora de cumplir metas, el Estado pues tiende a inclinarse la balanza hacia un, una desproporción en el uso de la fuerza. Y por ese lado yo creo que pues el libro refleja eso, refleja que de alguna manera pues ellos estaban buscando resultados pues por encima de lo que tuviera que pasar pues el Estado, a pesar de las circunstancias de la persona, lo que va a buscar es satisfacer las necesidades de la sociedad en determinados puntos. Dice, yo creo que esa es la introducción perfecta para la siguiente pregunta y es, ¿cuál es el impacto de un Estado de Derecho débil? O sea, mi pregunta se enfocaba en si una de las consecuencias es la justicia por mano propia, por ejemplo. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque yo sí creo que al final es muy diciente que solo Dorda quede vivo. Y aún así, cuando va saliendo en la camilla, no solo los policías, sino también la gente realmente quería como matar, o sea, por la gente que Dorda se hubiera muerto ahí. Y eso sí nos dice mucho porque si lo analizamos no solo desde la perspectiva de que malos uruguayos, pero de cuando roban a alguien que es cercano a mí de una manera muy violenta, entonces me empiezo a cuestionar muchas cosas en contextos de inseguridad, por ejemplo, delincuencia común. Entonces, quiero pues saber sus perspectivas respecto a cuáles creen que son esas consecuencias de un debilitamiento de un Estado de Derecho. Y teniendo muy en cuenta pues ese contexto que mencionaba Pablo, estamos en una Argentina en una fase transitoria, estados de facto, igual militares, algunas dictaduras entre Perón y Videla, entonces no era 100% civil la autoridad. Entonces, pues quisiera hablar sobre ese punto, de ese punto de vista, como lo ven ustedes. Bueno, quisiera decir, sé que llegué un poco tarde, no sé cuáles fueron las preguntas anteriores porque no alcancé a escucharlas nuevamente, pero aquí se da la justicia por mano propia en el libro, que no sé, cuando yo lo leí y empezaba a las personas a atacar a uno de los libros, cuando ya se ha presentado el hecho y el hecho cuál fue, que quemaron la plata. Entonces ahí los y la gente estaba molesta porque se quemó la plata o porque ellos empezaron a disparar con la fuerza pública o porque empezaron a disparar a los docentes porque empezaron a evacuar a las personas que habitaban en los diferentes apartamentos, quizá había niños, adultos y quizá algunos heridos. Entonces yo no recuerdo si la historia real sucedió. Pero entonces aquí yo dije el hecho y empieza la pregunta del libro, ¿no? El inicio cuando dice que es más grave, que es colgar un banco o robar un porque ahí es donde se trata la discusión. Por eso los documentos no sé si porque ya lo guardará trayéndose, pero entonces el tema de justicia por mano propia, teniendo en cuenta estas causas de que por quemar dinero, un dinero que puede que las personas no tenían consignado en ese banco, o sea, un dinero que finalmente es un objeto, es plata que finalmente se va a recuperar con la vida, que las personas van a pagar por el delito, o el delito de, porque ya empezamos a hablar de delito, y el tema de justicia por mano propia en ese contexto en Argentina en los años 70, en esa derecho se empezó a analizar, bueno, cómo se empieza las personas a tomar esa bolsa de poder, viendo que el gobierno, que el Estado mismo, que es el que les da el ejemplo de las personas de cómo deben actuar, de que ya no estamos en un sitio donde están protegidos, sino ya ustedes pueden pasar ese límite, ya pueden ustedes actuar y que es permitido y que es alabado y aplaudido. Entonces ahí es donde empieza el contexto de la violencia, lo que tú mencionabas, la violencia ya no solamente está acá en Latinoamérica, sino también se ve en el contexto del crimen de Estados Unidos, ya se empieza a normalizar, obviamente estamos en un Estado de Derecho, ya no estamos hablando de un Estado social de derecho, sino traemos ahorita el contexto, sino solamente en los años 60, pero ya como para resumir, considero que pues, en este contexto pues, ya se va generando como un debilitamiento, como que se va, como que cualquier persona puede, como que se va a generar más violencia porque después de ese hecho, de un suceso, entonces yo puedo tener ese poder
y ya no se lo voy a pasar a la otra persona para que de manera justa empiece a identificar o ya en el marco de un delito, como para identificarlo desde ahí, como puntualizarlo, la persona pueda tener un trato justo, un proceso, un debido proceso, sino que cada persona ya va a usar de ese poder y va a tener como ese poder para hacerle daño al otro con injustificación. Se quemó la plata, o no es que me intentó robar o me intentó. Entonces empieza a haber como un crecimiento en la violencia, como la conclusión más grande que puedo llegar frente a esa pregunta. Sí, verdad, Catalina. Tranquila. ¿Cómo está? Mi nombre es Micheli, perdón por la tardanza también, vengo desde el otro extremo y había dimensionado el tráfico bogotano, pero no sabía que era. Bienvenido. Yo quería centrarme en dos cosas, ¿no? En cuanto al debilitamiento del Estado de Derecho y lo que esto genera. Pues, por un lado, lo que estamos viendo también, digo, para contextualizarlo, en los años 1960 y a lo pasado ahora incluso, es que un Estado de Derecho es muy fácil de permear la corrupción. Permea por todo lado. Y yo creo que eso también es evidente. Dos, las instituciones mismas, las autoridades empiezan a actuar a veces ya al margen de la norma, incluso ellos mismos. O sea, quien se supone que debería actuar al margen de la norma, ellos mismos empiezan a actuar al margen de la norma. No hacemos nada, incluso presentar pruebas, ¿no? Todas esas cosas se dan. Y por otro lado, la gente empieza pues, a tener un sentido terrible de que no hay justicia, no hay posibilidad, no hay forma de que ellos puedan tener una sensación de justicia cuando se comete algún delito. Y eso, sea cual sea el delito, la gente pierde toda la fe en el sistema como tal. Entonces, busca alternativas de cómo sentir que ellos pueden hacer justicia, ese sentimiento humano de venganza, que se supone ser satisfecho cuando se impone una pena. Uno cree que se ha hecho justicia y a satisfacer ese sentimiento de venganza. Pero también me gustaría tocar esa imagen, ¿no? De en qué momento la gente, según la novela, despierta todo el odio a los personajes, porque también no estaban, en no estaban haciendo ¿no? Pero el momento que despierta la ira y es el momento que queman la plata. Entonces a mí también me preguntaba eso, porque incluso ahí en la mesa lectura habían perdido todo el sentido de humanidad, ¿no? Al quemar aquello que es aparentemente lo más importante. Creo que la gente reacciona a eso. Para la gente lo más importante es no es la justicia, es el dinero. Entonces, ¿cómo es? Y hay esa reacción que suele tener la gente cuando, pues, rompes, eliminas, quemas, algo que aparentemente es lo más importante, ¿no? Y cómo es esa concepción de perder la humanidad. Bueno, no sé, en este contexto de esta generación nueva, ¿qué es lo más importante para sentimiento también? Eso sí me ha hecho pensar un poco, y esto, y en este tiempo igual, la gente, el dinero sí es importante, toda fecha, todo tiempo, y que es capaz de hacer de que pierdas el sentido de la humanidad, no por quemarlo, sino por generar los odios más viscerales frente a otra persona que lo desprecia, digamos, porque el hecho de quemarlo, pues, se interpreta de diversas maneras, ¿no? En cuanto de desprecio, como pues, lo que pasaría allá, con la plata lo que vamos a distraer, pero bueno, tiene diversas miradas, como todo en la literatura. Entonces, el hecho de que el Estado de Derecho sea débil también deja que los sentimientos más oscuros de la gente pues afloren, ¿no? Y actúes, hagas justicia por mano propia, todos son perfectos. Entonces, volvemos al inicio de que es importante tener un Estado de Derecho fuerte, ¿no? Donde no solo las reglas jurídicas se respeten como tal, sino también estén las reglas éticas, ¿no? El sentido de lo relevante. Lo relevante en la vida también es una discusión importante, se debería tener en cuenta, pero es un término general. Buenísimo, mil gracias.
Sí, por aquí hay una respuesta, dice David Campana. Contestando la pregunta desde una perspectiva formal que supone el monopolio del poder y el ejercicio de administrar la justicia por parte del Estado, la respuesta definitivamente es afirmativa. Sin embargo, desde perspectivas que admiten la existencia de pluralidad de ordenamientos jurídicos, no necesariamente evidentes en el presente caso, se puede reconocer que existen formas alternativas de administrar justicia. Ejemplo, justicia comunitaria. ¿Cuál es su opinión? Yo siento que a la larga las personas del común no siempre van a estar y no deberían estar habilitadas para administrar justicia, porque la definición de justicia puede variar de un ciudadano a otro. O sea, si cogemos un número de personas y les preguntamos qué consideran que es justicia, por ejemplo, frente a un robo, mucha gente va a decir, bueno, paguen cárcel, pero otras personas pueden decir, bueno, corten una mano. Yo creo que realmente esto no debería o como nunca podría recaer en las manos de las personas porque las personas eh, no están capacitadas para algo así. Uno como ciudadano realmente no lo es. Y eso pasa siempre cuando uno ve, por ejemplo, en Transmilenio, que agarran a un ladrón o cuando hay ciertas formas de justicia que son como más abruptas, que ya podría decir que son formas de justicia, eh, expresan otras cosas y expresan, por ejemplo, el miedo, la represión, la frustración, la que uno vive constantemente. Entonces yo sí creo que es algo que debería como plantearse también y también como quizá dejarlo como una pregunta más bien, eh, y es cómo enseñamos y cómo entendemos qué es justicia. Parece muy interesante que Tatiana empiece definiendo qué es la justicia social, porque a la larga es un concepto yo creo que tan amplio que muchas veces no logra incentivarse o no logra como ubicarse bien dentro del orden donde uno está constantemente. Eh, Cuando estábamos eligiendo el libro para la sesión o para el tema de justicia social, eh, yo creo que no pudimos prever tanto como la manera en la que Ricardo Piglia va a mostrar que la justicia en su libro realmente es algo que no funciona. No siento que haya un personaje que logre tener justicia dentro de todo el libro. A las personas que les roban la plata, o sea, el Estado argentino no tiene justicia porque a la larga los ladrones solo logran coger la plata no se recupera, entonces, bueno, plata perdida, ladrones fugados, no hay quien pague. Eh, y al mismo tiempo, los criminales tampoco logran tener justicia, porque los matan, y al que no lo matan, al año siguiente terminan matándolo y no se sabe si fue un acto estatal o si fue una venganza, si fue represión, entonces como que de nuevo es otro punto en el que Ricardo Piglia no es optimista y yo creo que la pregunta más bien es ¿qué habría podido hacerse diferente? O cuál es el punto que Ricardo trata de hacernos ver? Ricardo, conocido, eh, mi amigo cercano, que el escritor trata de hacernos ver dentro del libro. Y es a la larga que es algo que no dice, no es algo que exprese y diga, bueno, el Estado argentino es corrupto o el Estado argentino es brutal. De hecho, es algo más que se muestra, yo creo que entre las líneas y que sí vale mucho para pensarlo. Eh, Dentro de este eje de ver dónde está el punto de la justicia social aquí, yo creo que aquí, al menos en este libro, para mí, la justicia social está en el hecho de no estar, o que no logra mostrarse, o que realmente es algo que es completamente ausente y que por su ausencia vale para reflexionarla, y es decir, en estos puntos del libro, en esta narración, ¿qué hubiera podido ser diferente o dónde está el fallo que se pudo arreglar? Este pequeño efecto mariposa que hubiera podido corregir muchas cosas. ¿Qué pasa si a Dorda no lo abusan cuando es un niño? ¿Qué pasa si no logra volarse de la prisión? ¿Qué pasa si no hay personas de adentro del banco que son cómplices del robo? ¿Cuánta sangre se ahorra? ¿Cuánta eh, plata incluso se ahorra? Si hay como unos pequeños cambios, ¿no? A mí me parece que eso es como un concepto muy naturalista de la justicia, porque, o sea, yo tengo una opinión muy personal y es como que una cosa es la justicia, otra cosa es el derecho. Cuando vemos a imputando y movemos el aparato estatal, estamos viendo normas jurídicas y aplicadas y una cantidad de cosas muy, muy diferentes a la justicia.
tú puedes ver el derecho muy bien aplicado y a la misma hora ver una injusticia tenaz. Lo digo yo pues por la práctica jurídica que digo, me ha pasado, ¿sabes? Y eso es lo más triste. Entonces, cuando tú coges y analizas desde un punto de vista netamente jurídico-positivista, ¿sí? O sea, de la norma propiamente dicha, a partir de la norma, un caso, pues es muy difícil y ahí es donde de pronto yo tengo la oportunidad de trabajar con gente que son criminólogos. Entonces, lo que ellos buscan es saltarse la norma en realidad, en busca de justicia. En busca de justicia, porque muchas veces el impedimento para la justicia es la norma. Y entonces, yo creo que es un punto ahí como que tengo razón. Gracias, sí, yo quería responder, ay, bueno, solo brevemente respecto a la pregunta del Zoom. Yo creo que hay casos de justicia comunitaria que funcionan, pero que están reglamentados en el marco de un Estado de Derecho. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver con las comunidades indígenas. Ellos tienen una jurisdicción especial y en el marco de eso, ellos ejercen una justicia comunitaria, pero bajo unas reglas de un Estado de Derecho que de alguna manera coordinan esas justicias comunitarias. Entonces creo que no se trata solo de decir que obviamente cualquier tipo de justicia comunitaria podría funcionar. Creo que hay unas muy específicas, muy establecidas que sí funcionan y que igual se tienen que reglamentar muy claramente para evitar que caigamos en definiciones de justicia muy amplias o muy cortas. Pero que hay casos en que funcionan. Sin embargo, concuerdo en que digamos, lo general sí debería estar en el marco del Estado. Claro. Sí, yo creo que va muy de acuerdo con lo que tú estabas diciendo, precisamente porque también parte del comentario que hicieron en el chat y un poco de lo que han dicho acá. Y yo creo que también se basa en que estamos entendiendo por justicia y que estamos entendiendo por justicia por valor propio. Creo que es entender el talibán. ¿Listo? Concurrente, digamos. Y otra muy distinta es entender que otras formas de justicia por valor propio que no implican una idea positivista de la justicia o una idea violenta de la justicia. Yo no sé ustedes qué opinan, pero desde un punto de crítica literaria podría considerarse que la novela no es justicia por mano propia, porque está reivindicando ciertos personajes, está reivindicando posiciones que no han sido escuchadas, está mostrando unas perspectivas nuevas. Entonces yo creo que hay muchas formas de interpretar esa idea de justicia por mano propia que están apartadas de la idea, digamos, muy bonista de Talibán. Además de eso, creo que también la pregunta acá podría ser no solamente si es una consecuencia del debilitamiento del Estado de Derecho, sino si existía en ese contexto un Estado de Derecho para comenzar. No necesariamente que estuviera debilitado, sino que existe, o que era una máscara. Existía solamente como una ficción impuesta, pero que en realidad pues, había unas tensiones, digamos, subyacentes que eran mucho más fuertes que el Estado de Derecho. Y en ese sentido también, pensando en la intervención que tú hiciste, claro, me parece interesante, pero también me parece terriblemente peligroso. Entonces, nuestra idea de Estado de Derecho esté asociada a una idea de valores, porque un esquema de valores puede soportar un Estado de Derecho, claro, pero también un esquema de valores puede soportar una idea de justicia por valor propio violento. Entonces, yo creo que es uno de esos debates eternos siento que los teóricos del derecho como pues a hablar mucho más, pero también la pregunta de la moralidad, en qué medida tiene que entrar dentro de las ideas de justicia. Precisamente como tú lo decías, muchas de las justicia que persigue la justicia que puede deteriorar. Pero que a la larga, ya, creo que es uno de los que lo propone, y es que una de las únicas formas de encontrar una justicia es a través de el procedimiento, porque lo único que se puede garantizar es un debido proceso, una justicia procesal y no una justicia material. Pero, Bueno, o sea, solo tiene sentido si tú partes de la idea de que el debido proceso está protegiendo algo, o sea, que es material, claro, eso es lo que No, y es que hablar de justicia social ya es un concepto moral. Ya es un concepto moral. Digamos que
y vamos a hablar de teoría de derechos, entonces está Robert Alexis, que pues es un teórico precisamente y Robert Alexis, que es uno de los que, digamos, trabaja con más fuerza ahorita en la Corte Constitucional con todo el tema de constitucionalismo. Y pues precisamente una de las bases de su discurso es atar los derechos humanos a la moral. La teoría del discurso de los derechos humanos de Robert Alexis. Y bueno, eso sí es Con para... eso quiero pasar a la sexta. Dale. Una cosa interesante y es, claro, si nosotros vamos a las teorías jurídicas, a las teorías políticas clásicas, leyendo, por ejemplo, hay un clásico que es no estoy hablando de Grecia, no me estoy institucionales del Estado de Derecho liberal, pues casi todas dicen que el Estado de Derecho existe, listo, para evitar la justicia por la propia mano. ¿Y por qué? A mí me parece muy bonita la respuesta de Locke, porque es que la justicia de la propia mano es la justicia de la víctima, es la justicia de quien tiene una vida y no puede valorar. O sea, hay en la dinámica de decir, cuando uno ha sido lesionado, lo normal es la ira. Es decir, la primera forma de justicia que va a existir es la necesidad de reaccionar ante la amenaza o la lesión de un derecho, que es una lesión que como lesión de una herida, pero claro, la persona herida no tiene las condiciones para valorar qué tan grave es el hecho, cómo puede actuar, está cegada por la presión. Entonces, acá el problema del debilitamiento del Estado de Derecho es que va a dejar la justicia en manos de quien naturalmente, porque sería imposible que la víctima de un delito no sintiera delito, o no un delito de cualquier situación de injusticia, porque puede ser una injusticia social, una base social desigual, pero claro, quien se siente lesionado es la razón por la que usualmente sociedades donde hay estados de derecho de vida se terminan en conflictos. Nadie es buen juez de su propia vida. Sí, es cierto. Y no solamente a corto plazo, a la larga, muchas de esas heridas tienen tiempo. La justicia usualmente no llega rápido. Entonces, sí, vamos a decir algo. Ah, no, creo que entiendo entonces seguramente. Y pues yo creo que en la práctica, si bien es cierto, el derecho, por lo que uno ve, es que el derecho, la justicia que es aceptada como justicia en la sociedad, es porque no es incompatible con las escalas de valores de esa sociedad, ¿no? Entonces, claro, que se use como criterio para impartir la justicia determinada escala de valores, sí está terrible, ¿no? Está mal. Pero en esencia, la decisión al final de que lo que es una justicia de valores suele ser compatible con las escalas de valores de esa sociedad en la que en parte, ¿sí? Y lo otro era acerca en este caso, que comentaba la justicia comunitaria. Yo sí creo que el derecho debe aplicarse con un criterio eh, territorial también y cultural. Hay una corriente de análisis cultural del derecho que propone eso. Yo creo que hacer uso de la literatura para ver una visión distinta de la historia implica eso. Pero el análisis cultural del derecho implica o supone o exige que se tome en consideración esas tradiciones, esas prácticas culturales de determinadas comunidades, de determinadas sociedades, ¿no? Colombia, Perú es un estado, pero con múltiples naciones, y por lo tanto, cada territorio, cada nación, digamos, tiene sus propias prácticas, sus propias formas de vivir. Claro, aquí sí, en cuestiones de derechos humanos, hay un elemento que puede ser relativo, pero tampoco debemos exagerar. Hay condiciones mínimas. El respeto de los derechos humanos es una cuestión universal. Ahora, si es que el ejercicio, digamos, o las formas de justicia de estas comunidades van a transgredir ya sus derechos humanos, ahí sí tiene que haber límites, ¿no? Ahí es donde es el Estado, bueno, digamos, el sistema formal debe entrar o encontrar mecanismos para también pues, evitar eso, porque no
puede pasar que alguien se roba una gallina y el día siguiente esté sin una mano. Eso es, sí, eso no puede funcionar. Pero sí hay otras formas de hacer justicia, ¿no? Bueno, creo que existen las rondas campesinas, no son de aquí, y las rondas campesinas tienen un mecanismo de hacer justicia. Sí, las comunidades indígenas que también, por ejemplo, tienen sus propios, por decirlo así, centros de reclutamiento. Y actores y todo esto. Exacto, y tienen todo un Subterráneo. proyecto. Pero teniendo en cuenta lo que mencionas de derechos humanos, entonces quisiera pasar la pregunta, pues a la última, y es justamente cómo fue el tratamiento de los derechos humanos en general en el libro, pero particularmente en el operativo para ustedes. Y quiero que se pongan como en las tres posiciones, del equipo policial, de los ladrones y las personas de la sociedad civil. ¿Cómo lo ven? Yo creo que ahí arranco por algo muy del final, ¿no? Es una pregunta rara, pero para un poco para lo de la sociedad civil. La gente dice que si los superhéroes existieran de verdad, eh, habría un montón de víctimas colaterales. Y yo creo que eso también es algo bien interesante porque hay bastantes víctimas colaterales dentro del libro, ¿no? Aún dentro del equipo policial, yo creo que hay bastantes que son víctimas colaterales porque son policías uruguayos. Así mencionan a uno que sería reemplazado a otro. Y es como esta gente que uno dice, bueno, le tocaba, ¿no? Se murieron porque estaban en el lugar equivocado en el momento justo. Pero tanto las personas que están dentro del edificio como las personas que terminan relacionándose con la banda de atracadores, como todas estas personas que están, por ejemplo, el escolta que iba junto al carro de valores que llevaba el dinero que termina muerto, pues son como las esquirlas de todo el verdadero crimen y son las personas que no tienen justicia, ¿no? A fin de cuentas, por ejemplo, los que son del apartamento, los que están en los apartamentos de los lados, nadie les responde por lo que se dañó en sus apartamentos. A uno le abren un hueco tremendo en el piso para poder dispararles desde arriba a los atracadores. Mm, y también a las personas que estaban desalojadas y ya como entrando a todo tipo de traumas, como el estrés postraumático, todo ese tipo de cosas que llegan después de haber vivido algo así, el solo hecho de ver la violencia tan cerca me parece que es algo muy, pues muy interesante quizá. No lo había visto, no lo había pensado como tan claramente, pero sí me parece bien interesante hablar de las personas de la sociedad civil como actores, ¿no? Como que tanto hay en el tratamiento de derechos humanos como quienes están adjuntos al problema en sí mismo. Bueno, y también del lado también de las garantías del equipo policial, que a fin de cuentas, curiosamente hay un montón de policías que resultan siendo víctimas, ¿no? De verdad es una matanza lo que se ve al final del libro. Es un montón absurdo de personas para tratar de agarrar a tres ladrones y es un montón de personas muertas. También vale la pena pensar, y pues no es algo que sea tan común, es qué garantías se le dan a las personas que son como eh, operadores o son piezas de la justicia, ¿no? Como personas que están pues ahí directamente dentro de la discusión. Yo creo que esa es una conversación bien larga que se ha tenido, por ejemplo, en Estados Unidos, esto de Blue Lives Matter, a la larga, claro, choca mucho porque está como un discurso de contraposición a otra cosa, derechos humanos, por ejemplo, pero a fin de cuentas tiene una base que sí arranca del hecho de decir, también estamos deshumanizando a los policías, también estamos deshumanizando a estas personas que están como dentro del monopolio de la fuerza y dentro de la búsqueda también de una justicia. Muchos de los policías que estaban dentro del libro realmente ni siquiera tenían claro qué estaban haciendo ahí. Y aún así terminan siendo víctimas. ¿No? A la larga, un muerto es un muerto. Se le quita el uniforme y es tan muerto como un muerto que no tenga su uniforme. Eh, tiene sus dolientes y tiene sus lágrimas y tiene las personas que terminan siendo afectadas. Entonces yo sí creo que hay un punto bien interesante ahí en esto, ¿no? Sí, yo creo que normalmente es fácil como apelar a que las víctimas se les dé respetar los derechos humanos. En general, como que es algo con un sentido común para todos. Pero cuando ya nos vamos a los victimarios, ya sean asaltantes o del Estado,
aún así nos cuesta un poco entender que también se les debe respetar los derechos humanos. Y fue un debate al final del libro que yo creo que se puede extrapolar a muchos contextos actuales, por ejemplo. Entonces, sí era como un tema que quería tocar, porque al final muchos de los policías ni siquiera sabían qué estaban haciendo ahí. Cambiaron de turno, simplemente le acertaron el cambio de día de turno a otro compañero y terminaron ahí algunos muertos intentando entrar al departamento, pero también entonces los ladrones, pues Dorda merecía vivir a pesar de todo lo que hizo y aún así igual querían matarlo. Entonces, para ver que el respeto de los derechos humanos, sobre todo en este tipo de escenarios muy críticos, muy 15 horas de un operativo, estamos cansados, quemaron la plata, queremos que se mueran. Incluso para la gente del común empiezan a ser como debatibles, ¿no? Hasta qué punto yo, como una persona que de pronto no tengo para pagar la renta, veo que queman la plata, pues no es que quiera respetar a Dorda, por ejemplo, o Dorda odiando a los policías, pues porque iba a querer respetar a un policía. De hecho, ellos querían que ellos entraran para matarlos porque les daban asco los policías también. Entonces, solo para traer como a la discusión que eso suele pasar mucho y suele pasar también pues en contextos de guerra. Y pues ustedes saben, ¿no? Que incluso en la guerra hay como unos límites que se tienen que respetar. No sé si pueden decir como algo más. Sí, yo creo que esa escena nos, sí, yo lo interpreto en función de que, pues, ver esos contextos como mencionado como otros escenarios donde hay caos, sentimientos viscerales, ¿no? De ambos lados, y se pierde la noción y la conciencia de cómo tal, lo que buscan es sobrevivir, entre eso de cómo sobrevivir a cualquier costo, de uno y del otro lado, de otro lado se atropellan todos los derechos. Es terrible ese escenario. No solo se da en la novela, muchos años cuando tiene enfrentamiento, ahorita en los conflictos, se pierde todo el sentido de humanidad, ¿no? Y toda noción de justicia de cada una de las personas. Bueno, por el equipo policial lo que quería era atraparlos y toda costa y después defenderse y entonces también terminan de que esto no debería. Pero también refleja la precariedad de cómo, por ejemplo, el sistema policial opera, el sistema de inteligencia que se supone los estados deberían tener, no opera. Si ahora lo vemos en los actuales contextos, lo vemos que no opera, casi van a los cielos. Nadie sabe a dónde va, qué hacer, no hay ni una información precisa. Sí, es complicado. Esas escenas así de dureza sacan todo lo que muestra la naturaleza cruda de todas las personas. Sí, eso me recuerda que como que en muchos escenarios del cuerpo policial o de las fuerzas militares a veces se olvida la formación en derechos humanos, como que es un tema agregado, y los derechos humanos. Y en Colombia sucedió mucho, yo creo que todos lo saben. Y se vio la necesidad de formar en derechos humanos, porque es que al final, en un punto se volvieron pues, los mayores violadores de derechos humanos en contra de la población civil. Entonces creo que no es un tema menor, y obviamente en el marco pues, de una transición dictadura, pues peor. Pero que seguimos viendo y que hay que seguir poniendo sobre la mesa porque es una realidad que el Estado igual viola derechos humanos con o sin conocimiento sobre digamos, su actuar en operativo. No sé. Pero, por ejemplo, en el operativo, cuando hablamos de derechos humanos, en el contexto de guerra, sí, después estamos hablando de guerra. Dice, el causa es válido en el momento, o sea, yo les dice, ¿no? Y es porque el contexto de guerra es válido el matar, o sea, en momentos de dar balas, bueno, ahí están los bandos en un principio. Bueno, y entonces un poquito, cuando ya empieza el tema tema de la plata, ya la sociedad civil, ya quien ingresa a reírlo y ahí empieza
haber una violación de derechos humanos. Entonces ahí el tema de la universalidad, que son los principios de los derechos humanos, ahí no empieza a desequilibrarse un poco. Entonces ya, digamos que si ya lo hablamos en términos de violencia, de querer matar, porque la intención es matar al momento de disparar. O sea, ellos no van a disparar para defenderse, sino ellos mismos dicen que su fin es matar policías porque realmente no les agrada, sea quien sea, o sea su historia. Pero entonces, cuando se presenta la violación de los derechos humanos con tortura, entonces dicen cuánta tortura realmente hubo en el operativo o cuánta violencia, y a veces hablan hasta el término de violencia sexual, no hubo. Vamos para llegar a un término de violación de los derechos humanos. Realmente como lo máximo sería un poquito de tortura y del no social civil cuando intervino en el momento que ya capturan a dos, y cuando ya lo bajan y que ya quieren intervenir. Incluso leía después de la historia que un año después de estar en la cárcel, a él lo mataron, a él lo asesinaron, bueno, también están en prisión, donde saben por lo menos de quién y por qué, y bueno, después hablan de la historia también de Silva, del comandante, porque pues él tampoco era una persona que propiciara los derechos humanos, y quizás pues para la época de los años 60 no era, no, digamos, no les había Sí, no era como un tema prioritario. no, un tema prioritario, incluso ahorita a pesar de que es la bandera de los derechos humanos, tampoco se ve, y pues porque eso no me contestó Latinoamérica, pero bueno, pues nos vamos a salir con el tema porque también hay unas situaciones, pero si analizamos las disposiciones del equipo policial, los ladrones y las personas de la sociedad civil durante el operativo van a haber diferentes momentos en donde dice, claro, la sociedad civil intervino, fue al final, y pues ahí hubo más abuso hacia el equipo, hacia los ladrones, porque al principio incluso cuando llegaron los periodistas, entrevistaron a las personas y decían, no, yo soy héroes, o sea, qué interesante que estén ahí cogiendo la plata y el dinero, o sea, ellos, por dicho, las personas admiraban el momento que tenían el poder del dinero, o sea, la tenían ahí guardada hasta que empezaron a quemarlo y ya se olvidó los millones de la historia. Entonces ahí empezaron a cambiar los roles durante el operativo, lo mismo los policías, que había policías que no sabían para qué iban, hubo uno que estaba haciendo el reemplazo de dos policías, el dos se asomó al pasillo y murió, que no sabía que estaba en ese momento, entonces dice, ¿será que hubo violación de derechos humanos? Él no sabía, él sabía para qué iba, la persona que murió o para la familia misma que va en el entorno. Entonces, digamos que dentro de un operativo que duró 24 horas, 24 horas, Sí, sí. sí, el operativo va como en pico, va en pico porque, digamos, acá en este momento no pasa como en otras guerras que entra la Cruz Roja o entra alguien a ayudarlos mientras tanto para que no, que ellos son inmunes en el momento, porque ni siquiera la ambulancia logró salvarse en el momento que empezaron a dotar para trasladarlo al hospital. Entonces, digamos que en esos contextos, ahí empezamos a analizar, ¿será que en ese momento, claramente estamos hablando de un tema de derechos humanos que hoy día ya tiene pues una trascendencia, teorías, principios, de verlo como, en fin, a la época en Argentina en los años 60, pero sí es diferente de cada momento de la historia para cada punto. Es cierto. Yo creo que cabe mucho en muy pocas páginas, siendo justos con el libro. Por temas de tiempo ya nos toca cerrar. Quiero agradecerle a Tatiana, principalmente por acompañarnos aquí en la sesión, a todos ustedes por tomarse el trabajo de leer el libro. Realmente yo creo que es muy interesante cuando uno comparte lecturas con otras personas. Siento que nutre mucho lo que uno puede encontrar en un libro y lo que uno encuentra después. Yo creo mucho que los libros crecen dentro de uno, eso es como meterse en la semilla y después de cierto tiempo uno vuelve a mirar qué es lo que encontró y crece por alguna razón muy extraña y supongo que natural. Eh, entonces, nada, de verdad, muchas gracias por participar aquí. Detrás de ustedes tienen pizza, entonces por favor, sírvanse. Se me olvidó decirles antes. Am, a partir de mañana comenzamos ya el segundo libro, el segundo eje temático que vamos a estar leyendo durante mayo y junio. La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, escrito por Junot Díaz, un libro que ya entra dentro de nuestro eje de poder, política y corrupción. Si les gusta todo el tema de las dictaduras, un análisis muy interesante sobre la dictadura en República Dominicana, seguro les va a encantar el libro. Y nada, les agradecemos mucho por el espacio a quienes estuvieron aquí presencialmente, a quienes estuvieron en nuestro Zoom también y a quienes vayan a verlo en diferido. De nuevo, muchas gracias en nombre del programa y también de las dos universidades con las que estamos trabajando esto en conjunto.
Y nada, feliz noche. Gracias.